La vida en Sevilla tiene un ritmo particular, marcado por el bullicio de las calles y el murmullo de la gente. Cada mañana, el aroma del café recién hecho se mezclaba con el sonido de las campanas de la catedral, pero para mí, esos momentos se habían vuelto monótonos. Tenía 45 años, casada desde hacía más de 2 décadas, y la rutina con mi esposo parecía haberme convertido en una sombra. Las conversaciones se limitaban a lo esencial: qué hacer para la cena, cómo estaban los niños, qué día era para pagar las facturas. La chispa que alguna vez nos unió se había apagado lentamente, dejando solo cenizas. Cada día llegaba a la oficina con la esperanza de encontrar algo que rompiera esa monotonía. Mis compañeros eran amables, pero todos estaban atrapados en sus propias rutinas. Sin embargo, todo cambió cuando llegó él. Mi nuevo jefe era un hombre carismático y seguro de sí mismo. Desde el primer momento que lo vi, su presencia iluminó la sala. Su voz resonaba con autoridad y su risa era contagiosa. A medida que pasaban los días, me di cuenta de que cada vez que entraba en la oficina, mi corazón latía con más fuerza. Un día, mientras revisábamos un informe juntos en su oficina, me miró fijamente y dijo: «Tienes un gran talento para esto». El cumplido me tomó por sorpresa y una ola de calidez me invadió. Nunca había recibido un reconocimiento así en años. Las palabras resonaron en mi mente mientras regresaba a mi escritorio. ¿Por qué ese simple comentario me había afectado tanto? Quizás porque venía de alguien que no solo era mi jefe, sino también un hombre atractivo que parecía ver algo en mí. Los días siguientes transcurrieron entre miradas furtivas y sonrisas cómplices. Cada vez que cruzábamos caminos en la oficina o durante las reuniones, sentía una conexión innegable entre nosotros. Era como si todo lo demás desapareciera cuando él estaba cerca. Me encontraba esperando esos momentos con ansias, como una niña esperando a que llegara su cumpleaños. Una tarde decidí quedarme un poco más después del trabajo para terminar unos pendientes. La oficina estaba casi vacía cuando él apareció en el umbral de mi puerta. «¿Te gustaría tomar algo?», preguntó con una sonrisa encantadora. Acepté sin pensarlo 2 veces, necesitaba salir de esa rutina asfixiante. Fuimos a un bar tradicional cerca del trabajo donde las tapas eran deliciosas y el ambiente vibrante. Nos sentamos en una mesa apartada y comenzamos a hablar sobre nuestras vidas fuera del trabajo. Compartí anécdotas sobre mis hijos y él habló sobre sus sueños profesionales y su pasión por Sevilla. A medida que avanzaba la noche sentí como mis preocupaciones se desvanecían. Era refrescante hablar con alguien que realmente escuchaba. En ese instante olvidé mis responsabilidades como madre y esposa, solo existíamos él y yo. Cuando regresamos a casa esa noche, mi mente estaba llena de pensamientos contradictorios. Sabía que esta conexión podía ser peligrosa, sin embargo, no podía evitarlo. La atención que recibía de él despertó algo dentro de mí que creía perdido hace mucho tiempo. Al día siguiente en la oficina, noté cómo su mirada se detenía en mí más a menudo. Había algo diferente en la forma en que me trataba ahora. Se acercó a mí durante el almuerzo y dijo: «Me gusta tu forma de trabajar». Sus palabras fueron como música para mis oídos y sentí como una chispa encendía algo profundo dentro de mí. Sin embargo, al llegar a casa esa noche, vi a mi esposo sentado frente al televisor con una expresión ausente, ni siquiera notó mi llegada. La sensación de vacío volvió a apoderarse de mí mientras recordaba las risas compartidas con mi jefe unas horas antes. Conforme pasaron los días y comenzamos a trabajar juntos más estrechamente, cada pequeño gesto suyo alimentaba una llama dentro de mí que había estado apagada durante años. Pero también crecía la culpa por lo que empezaba a sentir hacia él. Sabía que estaba cruzando límites peligrosos. Un viernes por la tarde decidimos quedarnos hasta tarde para terminar un proyecto importante. La tensión entre nosotros era palpable mientras trabajábamos codo a codo. Podía sentir su cercanía como si fuera electricidad estática cargando el aire alrededor nuestro. De repente levantó la vista hacia mí y dijo: «Hay algo especial entre nosotros». Su confesión me dejó sin aliento. Esas palabras resonaban como un eco profundo en mi corazón solitario. No pude evitarlo, nos acercamos lentamente el uno al otro hasta quedar tan cerca que podía sentir su respiración contra mi piel.
Fue entonces cuando nuestros labios se encontraron brevemente antes de separarnos rápidamente, ambos sorprendidos por lo sucedido. El momento fue fugaz pero intenso, dejó una marca indeleble en mis pensamientos mientras regresaba a casa esa noche sintiéndome eufórica pero también aterrorizada por lo ocurrido. Al llegar a casa intenté actuar normalmente frente a mi esposo pero sabía que nada sería igual después de eso. Esa noche no pude dormir pensando en lo sucedido, cada vez que cerraba los ojos veía su rostro sonriendo ante mí. La mañana siguiente todo parecía normal hasta que recibí un mensaje inesperado: necesitamos hablar. Era él nuevamente y ese simple texto hizo palpitar mi corazón con fuerza mientras recordaba aquel beso robado. Me encontraba atrapada entre dos mundos, el hogar donde había construido una vida familiar estable pero monótona y esta nueva realidad llena de emociones intensas e inesperadas junto a mi jefe. Mientras caminaba hacia la oficina esa mañana bajo los naranjos del Parque María Luisa pensé sobre lo que quería realmente, anhelaba atención pero también temía perder lo poco estable que tenía en casa. La decisión pesaba sobre mis hombros como una losa pesada mientras me acercaba al edificio donde trabajábamos juntos ahora llenos tanto de promesas como riesgos inminentes por descubrir qué significaría realmente seguir este camino lleno de sombras y deseos ocultos. El día transcurrió con una mezcla de nerviosismo y emoción. Cada vez que cruzaba miradas con mi nuevo jefe, un escalofrío recorría mi espalda. Era como si el aire se volviera denso, cargado de posibilidades y secretos. A pesar de la culpa que me atenazaba, no podía evitar sentirme atraída por su presencia. Su voz resonaba en mi mente, cada cumplido que me había hecho se repetía como un eco constante. Después del trabajo decidimos quedarnos un rato más en la oficina. La luz del atardecer se filtraba a través de las ventanas, creando un ambiente íntimo y cálido. Él revisaba unos documentos mientras yo organizaba algunos archivos. La tensión entre nosotros era palpable, como si el aire estuviera electrificado. ¿Te gustaría tomar algo?, me preguntó de repente, rompiendo el silencio. Su propuesta me tomó por sorpresa. No sabía si aceptar era lo correcto, pero la idea de pasar tiempo a solas con él me llenó de una mezcla de ansiedad y deseo. Acepté y juntos nos dirigimos al bar cercano donde solíamos ir con los compañeros. El lugar estaba animado, lleno de risas y conversaciones entrelazadas. Pedimos unas tapas y 2 copas de vino tinto. Mientras conversábamos sobre trivialidades laborales, noté cómo sus ojos se posaban en mí con intensidad. La atmósfera cambió cuando él se inclinó hacia mí. Siempre he admirado tu dedicación, dijo con sinceridad. No muchas personas tienen tu pasión por el trabajo. Las palabras lo hicieron sentir más cercano y vulnerable. Me sonrojé ante su cumplido, era un reconocimiento que no había recibido en mucho tiempo en casa. La conversación fluyó naturalmente, cada risa compartida hacía que el mundo exterior desapareciera. Cuando la noche avanzó y las luces del bar comenzaron a atenuarse, decidimos regresar a la oficina para recoger algunas cosas que habíamos dejado atrás. Al entrar al despacho vacío, el silencio era abrumador. La tensión que había crecido entre nosotros durante la cena llegó a su punto máximo. Nos miramos fijamente, en ese instante todo lo demás quedó irrelevante. Sin pensarlo 2 veces, nos acercamos lentamente hasta que nuestros labios se encontraron. Fue un momento fugaz pero intenso, todo lo que había estado reprimiendo estalló en ese beso robado. La realidad regresó rápidamente después del contacto inicial, la culpa me invadió como una ola fría. Me aparté abruptamente sintiendo el corazón latiendo desbocado en mi pecho. Lo siento, susurré mientras intentaba recomponerme. Esto no debería haber pasado. Él también parecía confundido pero no menos afectado por lo ocurrido. No te sientas mal, respondió, es solo, hay algo entre nosotros que no podemos ignorar. Sus palabras resonaron en mí como un eco inquietante. Sabía que eso era cierto, sin embargo, la sombra de mi vida familiar pesaba sobre mis decisiones. ¿Qué significaría esto para mí? La atracción era innegable, pero el miedo a perder todo lo que había construido también me paralizaba. Regresamos a casa en silencio esa noche, cada uno sumido en sus pensamientos y emociones contradictorias. Al llegar a casa encontré a mi esposo viendo televisión en la sala,
Su mirada distraída no mostró señales de sospecha ni preocupación por mi tardanza. ¿Todo bien?, preguntó sin apartar los ojos de la pantalla. Asentí mecánicamente mientras sentía una punzada de culpa atravesar mi pecho al ver su rostro relajado e inocente. Era difícil lidiar con la dualidad de mis sentimientos, el amor por alguien que me había dado estabilidad durante años y la atracción hacia alguien que representaba una chispa nueva en mi vida monótona. Los días siguientes transcurrieron entre miradas furtivas y sonrisas cómplices en la oficina. Cada vez que nuestro jefe entraba al departamento, sentía mariposas revoloteando en mi estómago mientras intentaba mantenerme concentrada en mis tareas diarias. Sin embargo, las noches eran las más difíciles. Llegaba a casa sintiéndome atrapada entre dos mundos opuestos, uno lleno de responsabilidades familiares y otro lleno de promesas desconocidas e inexploradas junto a él. Una tarde después del trabajo decidí dar un paseo por las calles empedradas de Sevilla para despejar mi mente atormentada por pensamientos contradictorios sobre lo sucedido entre nosotros dos. Las luces del atardecer bañaban todo con un tono dorado mientras los aromas del azahar flotaban por el aire fresco de primavera. Todo parecía perfecto, pero yo sentía un nudo apretando mi pecho. Mientras caminaba hacia el Parque María Luisa recordé momentos pasados con mi esposo, nuestras risas compartidas durante los paseos dominicales o las cenas familiares llenas de anécdotas graciosas sobre nuestros hijos adultos ahora lejos del hogar familiar. Pero esos recuerdos se desvanecían rápidamente frente a las imágenes vívidas del beso compartido con mi jefe, su mirada intensa y cómo sus manos habían acariciado suavemente mis brazos antes del contacto prohibido. Al llegar al parque me senté bajo uno de los naranjos florecidos para reflexionar sobre lo ocurrido y lo que realmente deseaba para mí misma en este punto crítico de mi vida. ¿Valía la pena arriesgarlo todo por una aventura efímera? La respuesta seguía siendo esquiva mientras observaba cómo los niños jugaban cerca riendo despreocupados bajo el cielo azul claro. De repente sonó mi teléfono. Era un mensaje inesperado de él: ¿nos vemos mañana después del trabajo? Mi corazón dio un vuelco ante esas palabras simples pero cargadas de significado profundo y peligroso al mismo tiempo. La decisión estaba ante mí: podía seguir adelante o dar marcha atrás antes de caer demasiado profundo en esta nueva realidad llena tanto de sombras como deseos ocultos. El día siguiente al mensaje de mi jefe llegó cargado de nerviosismo. Me vestí con más cuidado de lo habitual, eligiendo un vestido que resaltaba mis curvas sin ser demasiado provocativo. Quería que él me mirara, que notara cada detalle. Al llegar a la oficina, el ambiente parecía diferente, como si un secreto flotara en el aire entre nosotros. Mis compañeros estaban absortos en sus tareas, pero yo no podía concentrarme. Cada vez que mi jefe entraba en la sala, una corriente eléctrica recorría mi cuerpo. Su mirada se posaba sobre mí con una intensidad que me hacía sentir viva. En esos momentos olvidaba la monotonía de mi hogar y la rutina con mi esposo. A media mañana, recibí otro mensaje: ¿te parece bien si nos encontramos en el bar de siempre después del trabajo? La pregunta resonó en mi mente mientras intentaba mantener la compostura ante mis colegas. La idea de estar a solas con él me llenó de anticipación y temor a partes iguales. Esa tarde, al salir del trabajo, decidí caminar por las calles empedradas de Sevilla antes de dirigirme al bar. Las luces del atardecer iluminaban la ciudad con un resplandor dorado. Pasé por el Parque María Luisa y me detuve un momento para respirar hondo y calmar los latidos acelerados de mi corazón. Los naranjos en flor desprendían un aroma dulce que me recordaba días más felices. Al llegar al bar, él ya estaba allí, sentado en una mesa apartada. Su sonrisa me recibió como un rayo de sol después de una tormenta. «Hola», dijo mientras se levantaba para darme 2 besos en las mejillas. En ese instante el mundo exterior desapareció, solo existíamos nosotros dos. La conversación fluyó naturalmente entre risas y miradas cómplices. Hablamos sobre trivialidades y sueños olvidados, pero cada palabra llevaba consigo una carga emocional que iba más allá del simple intercambio social. Era como si compartiéramos un lenguaje secreto que solo nosotros entendíamos. A medida que la noche avanzaba y las copas se vaciaban lentamente sobre la mesa, sentí como mis defensas comenzaban a desmoronarse. La tensión entre nosotros crecía, era palpable e inevitable. En un momento dado, nuestras manos se encontraron sobre la mesa,
y todo cambió. Nuestros labios se encontraron en un beso suave pero intenso, fue como si el tiempo se detuviera por completo. Aquel instante fue una mezcla de pasión reprimida y deseo incontrolable. La culpa intentó asomarse a mi mente, pero fue rápidamente ahogada por la necesidad de sentirme deseada y viva. Cuando finalmente nos separábamos, ambos respirábamos con dificultad. No debimos hacer esto, susurré casi sin pensar. Él sonrió con complicidad, sabía que ese beso había cambiado todo entre nosotros. Regresé a casa sintiendo una mezcla abrumadora de felicidad y confusión. Mi esposo estaba viendo televisión cuando entré, su mirada apenas se levantó del televisor para darme un breve saludo antes de volver a su programa favorito. Esa indiferencia dolía más que nunca. Los días siguientes fueron un torbellino emocional, cada vez que veía a mi jefe en la oficina, recordaba aquel beso y sentía cómo crecía nuestra conexión secreta. Sin embargo, también empezaron a surgir dudas inquietantes en mi mente, ¿qué pasaría si esto salía a la luz? ¿Cómo afectaría eso a mi vida familiar? Mi esposo comenzó a notar cambios sutiles en mí, preguntó si estaba bien varias veces durante esas semanas. Intenté disimularlo todo lo posible, respondí con sonrisas forzadas y evasivas respuestas sobre el trabajo o el estrés cotidiano. Una tarde después del trabajo decidimos quedar nuevamente en nuestro bar favorito para hablar más tranquilos sin las distracciones laborales. Mientras tomábamos unas tapas junto con nuestras copas de vino tinto, él me miró fijamente y dijo, siento que hay algo diferente entre nosotros. El corazón me dio un vuelco, sabía que no podía permitirle descubrir lo que realmente estaba sucediendo dentro de mí. Es solo el estrés, respondí rápidamente mientras desviaba la mirada hacia las luces parpadeantes del bar. Sin embargo, su expresión no cambió, él seguía observándome intensamente como si pudiera leer mis pensamientos más profundos. Esa noche terminó con otro beso robado bajo las estrellas sevillanas, cada encuentro se volvía más complicado pero también más emocionante. Mientras tanto, los días pasaban y las sombras comenzaron a cernirse sobre mí como nubes grises anunciando tormenta inminente. La culpa se convirtió en una compañera constante, cada sonrisa hacia mi jefe traía consigo el eco del amor descuidado hacia mi esposo. Una semana después recibí una invitación inesperada, ¿te gustaría acompañarme a una reunión fuera de Sevilla? Creo que sería bueno para ambos. La oferta era tentadora pero aterradora al mismo tiempo. Salir juntos significaría cruzar una línea aún más peligrosa. La idea me atormentaba mientras intentaba concentrarme en mis tareas diarias, sabía que tomar esa decisión podría tener repercusiones irreversibles para todos los involucrados en este juego peligroso donde los sentimientos eran armas afiladas. Esa noche volví a casa sintiéndome atrapada entre dos mundos irreconciliables, uno lleno de promesas rotas y otro lleno de deseos ocultos e inalcanzables. Mi esposo esperaba ansioso escuchar sobre mi día mientras yo luchaba internamente contra lo inevitable. ¿Todo bien?, preguntó nuevamente mientras cenábamos juntos en silencio tenso, su voz sonó preocupada pero también resignada ante mis evasivas respuestas anteriores. Sí, dije casi automáticamente sin poder evitarlo, sabía que había cruzado límites invisibles cuya consecuencia podría ser devastadora para ambos lados. Y así continué navegando por esta tormenta emocional donde cada decisión parecía llevarme más lejos del puerto seguro llamado hogar. La mañana del día siguiente el sol brillaba intensamente sobre Sevilla, pero la luz no lograba disipar la sombra que se había instalado en mi corazón. Mientras me preparaba para el trabajo, cada movimiento se sentía pesado. La culpa me acompañaba como una sombra constante, recordándome lo que había hecho y lo que estaba a punto de hacer. Mi esposo ya se había ido a la oficina, y yo me quedé frente al espejo, tratando de encontrar un atisbo de la mujer segura que solía ser. Al llegar a la oficina, el ambiente era el habitual, risas y conversaciones informales llenaban el aire. Sin embargo, mi mente estaba lejos de allí. Cada vez que escuchaba pasos en el pasillo, mi corazón se aceleraba. Sabía que él estaría en su oficina, esperando una señal o un momento de soledad para que pudiéramos hablar. Cuando finalmente entré en su despacho, la tensión era palpable. Buenos días, dije con un tono más alegre del que realmente sentía. Él levantó la vista y sonrió, esa sonrisa siempre tenía un efecto inmediato en mí.
Buenos días, respondió cerrando su laptop como si quisiera darme toda su atención. ¿Te gustaría salir a almorzar? Necesito hablar contigo sobre el viaje. El viaje. Esa palabra resonó en mi mente como un eco inquietante. Un viaje de trabajo significaría pasar más tiempo juntos, lejos de las miradas curiosas de nuestros colegas. Pero también significaba un riesgo mayor. ¿Estaría dispuesta a arriesgarlo todo por esos momentos robados? Claro, dije finalmente sintiendo cómo las palabras salían sin pensar en las consecuencias. Durante el almuerzo hablamos de cosas triviales, proyectos futuros y metas laborales. Sin embargo, cada mirada y cada risa compartida parecían cargadas de un significado oculto que solo nosotros entendíamos. La conversación fluyó con naturalidad hasta que él cambió el tema abruptamente. ¿Te gustaría acompañarme al viaje?, preguntó con una intensidad que me hizo dudar por un instante. No sé, respondí titubeando. No quiero causar problemas. ¿Problemas? Solo será un par de días fuera, insistió mientras sus ojos brillaban con emoción. La idea comenzó a tomar forma en mi mente mientras pensaba en escapar de mi rutina monótona y redescubrirme a mí misma lejos del hogar. Está bien, finalmente acepté sintiendo una mezcla de emoción y miedo. Los días previos al viaje fueron una montaña rusa emocional, cada momento con él se sentía como una mezcla de felicidad y culpa aplastante. Mi esposo comenzó a notar mi distracción, sus preguntas sobre mi estado anímico se volvían más frecuentes. ¿Estás bien? Te veo diferente, dijo una noche mientras cenábamos juntos. Solo estoy cansada del trabajo, respondí evasiva, sintiendo como las palabras se atascaban en mi garganta. Finalmente llegó el día del viaje, todo parecía irreal mientras empacaba mis cosas rápidamente por miedo a cambiar de opinión. El trayecto hacia el aeropuerto estuvo lleno de nerviosismo, mis manos temblaban ligeramente al sostener la maleta. Al llegar al hotel donde nos alojaríamos durante los días laborales, la atmósfera era electrizante. Todo parecía estar diseñado para crear momentos inolvidables, luces tenues en el vestíbulo y música suave sonando en los rincones. Esa noche decidimos salir a cenar después de terminar nuestras reuniones del día siguiente. Al volver al hotel, él sugirió tomar algo en su habitación para relajarnos tras un largo día. Acepté sin pensarlo mucho, estaba atrapada entre la emoción y la culpa nuevamente. El ambiente se volvió más íntimo conforme avanzaba la noche. Las conversaciones eran cada vez más personales y profundas. En algún momento entre risas y miradas cómplices, nos acercamos tanto que no pude resistirlo más, pasamos la noche juntos. Fue un instante fugaz pero intenso que marcó un antes y un después en nuestra relación. A medida que los días avanzaban durante nuestro viaje laboral, me sentía atrapada entre dos mundos, uno lleno de pasión y deseo junto a él y otro marcado por las responsabilidades familiares con mi esposo esperando en casa. La culpa era abrumadora, cada risa compartida con él me hacía sentir como si estuviera traicionando no solo a mi esposo sino también a mis propios principios morales. Una tarde decidí dar un paseo por los alrededores del hotel para despejarme, necesitaba reflexionar sobre lo que estaba sucediendo entre nosotros. Las calles llenas de historia evocaban recuerdos lejanos de mis años jóvenes cuando soñaba con aventuras románticas sin pensar en las consecuencias. Mientras caminaba bajo los naranjos floridos del Parque María Luisa, recordé cómo solía disfrutar esos momentos simples antes de perderme entre las rutinas diarias y las responsabilidades familiares. La vida parecía tan diferente entonces, no había límites ni ataduras emocionales como ahora. Regresé al hotel sintiéndome más confundida que nunca, sabía que debía poner fin a esta situación antes de que fuera demasiado tarde. Pero cuando entré al vestíbulo y vi su sonrisa esperándome, todo se desvaneció nuevamente. Decidí enfrentar mis sentimientos esa noche durante nuestra última cena juntos antes del regreso a casa, necesitaba aclarar qué significábamos el uno para el otro realmente. Necesitamos hablar sobre lo que está pasando entre nosotros, le dije mientras nos sentábamos frente a una mesa iluminada con velas parpadeantes. Él se quedó callado por unos instantes antes de responder, no puedo dejarte ir así como así. Sus palabras resonaron dentro de mí como una melodía familiar pero dolorosa al mismo tiempo. No puedo seguir así,
Es injusto para ambos, respondí sintiendo como las lágrimas comenzaban a formarse en mis ojos. Pero antes de poder continuar hablando sobre nuestros sentimientos o planes futuros, sonó su teléfono móvil interrumpiendo nuestra conversación cargada de emociones intensas e inciertas. Al ver quién llamaba, su rostro cambió drásticamente, su expresión pasó rápidamente del amoroso interés al pánico absoluto mientras contestaba apresuradamente sin mirarme directamente: «Hola». «Sí. Estoy ocupado ahora». La conversación fue breve pero suficiente para hacerme sentir aún más insegura sobre nuestra situación actual. ¿Qué pasaría si alguien descubría lo nuestro? ¿Qué sucedería cuando volviéramos a Sevilla? La noche terminó con una mezcla amarga entre felicidad momentánea e incertidumbre aplastante sobre lo que vendría después. La mañana siguiente desperté con una sensación de pesadez en el pecho. La luz del sol se filtraba a través de las cortinas, iluminando la habitación de una manera que solía encontrar reconfortante, pero hoy solo acentuaba la sombra de mis pensamientos. Mi esposo aún dormía a mi lado, ajeno a la tormenta que se gestaba en mi interior. La rutina diaria me esperaba, pero cada vez que pensaba en mi jefe, una mezcla de emoción y culpa me envolvía. Mientras preparaba el desayuno, el aroma del café recién hecho llenó la cocina. Mi esposo entró con su habitual sonrisa, pero esta vez me resultó distante. ¿Te pasa algo?, preguntó al notar mi falta de entusiasmo. Su mirada buscaba respuestas que yo no estaba dispuesta a ofrecer. No, solo estoy un poco cansada, respondí evasivamente. La tensión entre nosotros era palpable, pero decidí no ahondar en ello. El día avanzó lentamente en la oficina. Mis pensamientos estaban atrapados entre el trabajo y los recuerdos de la noche anterior. Cada vez que veía a mi jefe, un escalofrío recorría mi espalda. Su presencia era electrizante y aterradora al mismo tiempo. En un momento dado, nuestros ojos se encontraron y sentí que la conexión era innegable, él lo sabía también. A medida que pasaban las horas, noté que uno de mis compañeros de trabajo me observaba con atención. Era un hombre perspicaz y siempre había tenido un buen instinto para captar cuando algo no iba bien. Su mirada inquisitiva me inquietó. ¿Habría notado algo entre mi jefe y yo? Intenté actuar con normalidad, pero cada vez que él se acercaba a mí para preguntar sobre algún proyecto, sentía como si estuviera expuesta. Cuando llegó la hora del almuerzo, decidí salir a dar un paseo por el Parque María Luisa para despejar mi mente. Las flores estaban en plena floración y el canto de los pájaros me ofrecía un respiro momentáneo del caos interno que experimentaba. Me senté en un banco bajo los naranjos y traté de pensar claramente sobre lo que estaba sucediendo en mi vida. Mientras observaba a las parejas pasear de la mano y a los niños jugar, reflexioné sobre lo que realmente deseaba. La vida familiar parecía estar desmoronándose mientras yo buscaba atención fuera del hogar. Una parte de mí anhelaba regresar a esa normalidad perdida, otra parte deseaba seguir explorando esta nueva conexión. Al volver a la oficina, encontré a mi jefe esperando en su despacho. Su expresión era seria y eso me llenó de inquietud. «Necesitamos hablar», dijo al cerrar la puerta detrás de mí. El tono grave de su voz hizo eco en mis pensamientos más oscuros. «¿Sobre qué?», pregunté mientras intentaba mantenerme serena. «Sobre nosotros», respondió sin rodeos. Mis manos comenzaron a sudar mientras él continuaba: «No puedo dejar de pensar en lo que sucedió entre nosotros». Sus palabras resonaban como un eco en mi mente. ¿Realmente estaba dispuesto a arriesgarlo todo? «Esto es complicado», murmuré sintiendo como el miedo comenzaba a apoderarse de mí nuevamente. «Lo sé», admitió él con sinceridad. «Pero no puedo evitarlo». En ese instante comprendí que nuestras vidas estaban atadas por decisiones impulsivas y secretos peligrosos. La conversación se tornó más intensa mientras discutíamos las implicaciones de nuestra relación secreta. Él expresó sus sentimientos hacia mí con una claridad desgarradora. Eso solo aumentó mi confusión interna. Quería creerle, quería sentirme deseada y valorada después de tantos años sintiéndome olvidada por mi esposo. Sin embargo, al salir del despacho, una sensación inquietante me acompañó. Sabía que cada momento vivido junto a él era un paso más hacia un precipicio del cual podría ser difícil regresar. Esa noche llegué a casa sintiéndome como una extraña en mi propio hogar.
Mi esposo estaba viendo televisión cuando entré por la puerta, su rostro reflejaba cansancio después de un largo día laboral. Me senté junto a él tratando de actuar natural, pero había algo diferente entre nosotros. «¿Qué tal tu día?», preguntó sin apartar los ojos de la pantalla. «Bien», respondí rápidamente antes de desviar la mirada hacia el suelo para ocultar mis emociones conflictuadas. La cena fue silenciosa, ambos perdidos en nuestros propios pensamientos mientras compartíamos platos vacíos sin decir mucho más allá del mínimo necesario para mantener una conversación superficial. Más tarde esa noche intenté dormir sin éxito. Los recuerdos del día revoloteaban en mi mente como mariposas atrapadas en una red invisible, las miradas furtivas con mi jefe, sus palabras confesionales y la creciente tensión entre mi esposo y yo creaban una tormenta perfecta dentro mío. Al amanecer siguiente recibí un mensaje inesperado, era un simple «¿podemos vernos?». El corazón se me aceleró al leerlo, no podía evitarlo, quería verlo nuevamente aunque sabía cuán arriesgado era aquel deseo. En el trabajo esa mañana traté desesperadamente por actuar normalmente frente a mis colegas mientras luchaba contra el impulso constante de mirar el teléfono esperando una respuesta o cualquier señal clara sobre lo que debía hacer ahora. Mi compañero observador parecía haber notado algo más profundo esta vez, sus ojos seguían fijos sobre mí cada vez que pasábamos cerca uno del otro durante las reuniones o pausas para café. Una tarde lluviosa decidió interrumpir nuestra rutina habitual. Todos estábamos atrapados dentro cuando sonó el teléfono fijo justo antes del almuerzo, una llamada inesperada para todos nosotros. Y fue entonces cuando escuchamos risas provenientes desde otro despacho donde se celebraban unas pequeñas reuniones informales entre departamentos adyacentes. «Me parece raro», comentó este compañero mientras mirábamos hacia donde provenían aquellos ecos festivos, era casi como si supiera algo más profundo sobre mí. El resto del día se deslizó lentamente hasta llegar al final. Esa noche tenía planes con mi jefe, una cena casual después del trabajo, y cada minuto previo parecía cargado con nuevas dudas e inseguridades sobre lo que realmente estaba haciendo con mi vida. Mientras caminábamos juntos bajo las luces tenues del centro histórico sevillano hacia nuestro destino elegido para cenar, un pequeño restaurante tradicional, la atmósfera vibrante alrededor nos envolvía como si fuéramos parte del mismo tejido cultural vibrante que nos rodeaba. Sin embargo, esa misma vibración también traía consigo sombras oscuras. ¿Estaría dispuesta realmente a arriesgarlo todo? Mientras nos sentábamos en la mesa del restaurante, el aroma de las tapas y el sonido de las risas a nuestro alrededor parecían distantes. Mi mente estaba atrapada entre la calidez de su mirada y el frío de la realidad que me esperaba en casa. La conversación fluía, pero mis pensamientos vagaban hacia lo que significaba realmente nuestra relación. «¿Te gusta este lugar?», me preguntó, rompiendo el silencio que había comenzado a formarse entre nosotros. Su voz era suave, casi un susurro, y eso me hizo sentir un escalofrío. «Sí, es encantador», respondí, intentando mantener una sonrisa natural. Pero la verdad era que cada bocado que daba se sentía como un recordatorio de lo que estaba arriesgando. Las luces parpadeantes del restaurante parecían burlarse de mí, reflejando mi confusión interna. A medida que avanzaba la cena, él se inclinó hacia mí con una seriedad que no había notado antes. «Quiero ser honesto contigo», dijo, sus ojos fijos en los míos. «He desarrollado sentimientos profundos por ti». El aire se volvió denso. Mi corazón latía con fuerza mientras esas palabras resonaban en mi mente. ¿Qué significaba eso? La atracción había crecido entre nosotros, pero escucharlo verbalizarlo me llenó de una mezcla de alegría y temor. ¿Era eso lo que realmente quería? «Es complicado», respondí buscando las palabras adecuadas para expresar lo que sentía sin comprometerme demasiado. «Hay muchas cosas en juego». Él asintió lentamente, comprendiendo mi dilema. «Lo sé», dijo con voz grave. «Pero no puedo evitarlo». El peso de sus palabras me hizo reflexionar sobre mi vida y lo que había dejado atrás por buscar algo más. La cena continuó con un aire tenso pero cargado de una nueva intensidad emocional. Sin embargo, cuando salimos del restaurante y caminamos por las calles empedradas de Sevilla bajo la luz tenue de las farolas, una figura familiar apareció ante nosotros. «Juan», exclamó una voz al otro lado de la calle. Era un viejo amigo de mi esposo, alguien a quien no había visto en años.
La sorpresa se dibujó en su rostro al reconocerme a mí también. «Qué casualidad encontrarte aquí», dijo Juan mientras se acercaba a nosotros con una sonrisa amplia e inocente. La situación se tornó incómoda rápidamente. Mi jefe intentó mantener su compostura mientras yo sentía como el sudor comenzaba a acumularse en mi frente. ¿Qué pensarían ellos si supieran? La presión aumentaba por momentos. ¿Estás disfrutando de la noche?, preguntó Juan, mirándome con curiosidad. Sí, solo salimos a cenar, respondí rápidamente, evitando cualquier mirada significativa hacia mi jefe. Juan sonrió y siguió conversando sobre cosas triviales mientras yo luchaba por mantenerme centrada. Cada palabra parecía un recordatorio del mundo exterior al que pertenecía, un mundo lleno de responsabilidades y promesas incumplidas. Cuando finalmente nos despedimos y continuamos nuestro camino hacia el coche, la tensión era palpable entre nosotros dos. Eso fue inesperado, comentó él con una risa nerviosa. No sé qué hacer, murmuré sintiendo como las dudas comenzaban a invadirme nuevamente. La noche continuó envolviéndonos en su manto oscuro mientras regresábamos a casa. A medida que nos acercábamos a mi barrio familiar, el peso del secreto se hacía más pesado sobre mis hombros. Sabía que cada decisión contaba y cada encuentro podía cambiarlo todo. Al llegar a casa, encontré a mi esposo sentado en el sofá con una expresión preocupada en su rostro. ¿Dónde has estado?, preguntó sin rodeos al verme entrar. Solo fui a cenar con unos compañeros, respondí automáticamente sintiendo como cada palabra salía como un eco vacío. Él me miró fijamente durante unos segundos antes de responder, no parece solo eso. Había algo en su tono que me hizo estremecer, quizás había notado algo más allá de mis palabras vacías. No tengo nada más que decirte, contesté defensivamente mientras pasaba junto a él hacia nuestra habitación. Esa noche no pude dormir bien, los pensamientos giraban como un torbellino en mi mente. La revelación de mi jefe seguía resonando dentro de mí, ¿realmente tenía sentimientos profundos por mí? Y ahora Juan había aparecido como un recordatorio tangible del mundo real al cual pertenecía, uno lleno de expectativas y responsabilidades. Al día siguiente en el trabajo todo parecía diferente, el ambiente era tenso e incómodo tras nuestro encuentro fortuito con Juan. Cada mirada furtiva entre mis compañeros parecía cargada de sospechas, sabía que debía actuar normal para evitar levantar sospechas sobre mi relación secreta con mi jefe. Sin embargo, esa mañana recibí un mensaje inesperado, era él pidiéndome hablar urgentemente después del trabajo. Esa simple frase encendió tanto emoción como ansiedad dentro de mí, sabía que debía prepararme para enfrentar algo importante. El día transcurrió lentamente hasta llegar al momento esperado. Nos encontramos en un café cercano donde solíamos ir después del trabajo para discutir proyectos laborales o simplemente relajarnos lejos del bullicio de la oficina. Cuando llegué al café, él ya estaba sentado esperando por mí, su expresión era seria pero decidida al mismo tiempo. Necesitamos hablar sobre lo que pasó anoche, dijo apenas llegué junto a él. Asentí lentamente mientras tomaba asiento frente a él, sabía que este momento definiría mucho más allá de nuestra relación laboral o personal, podría cambiarlo todo para ambos. Me siento atrapado entre lo correcto y lo que quiero, continuó él sin rodeos mientras miraba fijamente mis ojos como si buscara respuestas allí mismo. Un escalofrío recorrió mi espalda ante sus palabras, ¿acaso él también dudaba? En ese instante comprendí cuán frágil era nuestra situación. Cada decisión podría llevarnos más cerca o separarnos aún más profundamente entre sombras y deseos contradictorios. La tensión en el aire era palpable. Las palabras de mi jefe resonaban en mi mente como un eco interminable. Me siento atrapado entre lo correcto y lo que quiero. Esa frase me perseguía mientras caminaba por las calles empedradas de Sevilla, sintiendo como el peso de mis decisiones se hacía cada vez más difícil de soportar. El sol comenzaba a ocultarse detrás de los edificios, tiñendo el cielo de tonos anaranjados. La belleza del atardecer contrastaba con la confusión que reinaba en mi interior. Había pasado tanto tiempo sintiéndome invisible, olvidada por mi esposo, y ahora, aquí estaba, en medio de un torbellino emocional que amenazaba con arrastrarme hacia lo desconocido. Al llegar a casa, la atmósfera era fría. Mi esposo estaba sentado en el sofá, absorto en su teléfono.
La rutina diaria había creado un muro entre nosotros que parecía insuperable. ¿Te pasa algo?, preguntó sin levantar la vista. Su tono era neutral, pero había una chispa de preocupación en su voz. Todo bien, respondí automáticamente, aunque sabía que la respuesta no era cierta. La culpa me carcomía por dentro, pero no podía permitir que él sospechara nada. No podía arriesgarme a perder lo poco que aún tenía en mi vida familiar. Esa noche no pude dormir. Pensamientos oscuros se agolpaban en mi mente mientras miraba al techo. La imagen de mi jefe se mezclaba con recuerdos de momentos felices con mi esposo, un cóctel explosivo de emociones contradictorias. ¿Qué quería realmente? ¿Era posible tenerlo todo? Al día siguiente todo cambió cuando llegué a la oficina y encontré un mensaje inesperado en mi teléfono: necesitamos hablar. Era de él. Mi corazón se aceleró al leerlo, cada palabra parecía cargada de significado. No sabía si debía sentirme emocionada o aterrorizada. Cuando finalmente nos encontramos a solas en su despacho, la tensión era insoportable. He estado pensando, comenzó él, su mirada fija en mí como si buscara respuestas en mis ojos. No puedo seguir así. Su voz temblaba ligeramente y eso solo intensificó mis dudas. ¿Qué quieres decir?, pregunté, tratando de mantener la calma mientras una multitud de preguntas llenaba mi mente. Quiero ser honesto contigo, dijo él con firmeza. Mis sentimientos por ti han crecido más allá de lo profesional. En ese instante sentí una mezcla abrumadora de alegría y miedo. Sus palabras eran como un bálsamo para mis heridas emocionales, pero también traían consigo el peso del riesgo inminente. Días después, mientras paseábamos por el Parque María Luisa bajo los naranjos en flor, me di cuenta de que estaba atrapada entre dos mundos irreconciliables, el amor familiar y la pasión prohibida. Los aromas del parque me envolvían y cada paso se sentía más pesado que el anterior. ¿Y si nos mudamos juntos?, sugirió él repentinamente mientras observaba cómo las hojas caían suavemente al suelo. Su propuesta me dejó sin aliento, era como si me hubiera lanzado al abismo sin paracaídas. No puedo simplemente dejar todo atrás, respondí con una voz temblorosa. La idea era tentadora pero aterradora a la vez. La semana siguiente fue un torbellino emocional, cada encuentro con él se tornaba más intenso y lleno de promesas no dichas. Pero también había algo oscuro acechando en las sombras, su inminente mudanza a otra ciudad para asumir un nuevo puesto. Cada vez que pensaba en ello, un nudo se formaba en mi estómago. ¿Qué pasaría con nosotros? ¿Era todo esto solo un sueño pasajero? A medida que los días avanzaban hacia su partida, sentí cómo la presión aumentaba. Una tarde recibí una llamada inesperada. Hola cariño, soy yo. Era mi esposo llamando desde el trabajo para preguntarme sobre mis planes para esa noche. Creo que cenaré fuera con unos compañeros, respondí rápidamente tratando de disimular cualquier indicio de nerviosismo. Está bien, dijo él con tono despreocupado antes de colgar. Sin embargo, esa noche no cenaría fuera, tenía otros planes mucho más complicados que no podía compartirle ni a él ni a nadie más. Cuando llegué al bar donde solemos reunirnos después del trabajo con colegas, vi a mi jefe esperándome junto a una mesa apartada. Su mirada intensa me hizo olvidar momentáneamente todas mis preocupaciones. Allí solo existíamos nosotros dos y el mundo exterior desaparecía entre risas y conversaciones lejanas. Mientras charlábamos sobre trivialidades laborales y anécdotas graciosas del día a día, no pude evitar notar cómo nuestras manos se rozaban sutilmente sobre la mesa. Cada contacto enviaba chispas eléctricas por todo mi cuerpo, quería creer que esto podía ser real y duradero. Sin embargo, cuando regresé a casa esa noche encontré algo inesperado, un mensaje inquietante desde su teléfono: he encontrado algo. Era claro que había indagado más allá de lo habitual, sentí como el sudor frío comenzaba a recorrerme la espalda ante la posibilidad del descubrimiento inminente. El corazón me latía desbocado mientras intentaba procesar esas palabras escalofriantes. ¿Había llegado ya el momento del enfrentamiento? ¿Podría seguir ocultando esta doble vida? Al día siguiente decidí enfrentar mis miedos y hablar directamente con él sobre lo sucedido. Sabía que necesitábamos aclarar nuestra situación antes de que fuera demasiado tarde o cualquier secreto saliera a flote sin control alguno. Pero cuando llegué al trabajo esa mañana noté algo diferente.
Su mirada ya no era igual, había cambiado drásticamente desde nuestra última conversación íntima. Había una tristeza profunda reflejada en sus ojos oscuros mientras me decía, no sé si podré quedarme aquí mucho más tiempo. Fue como si alguien hubiera apuñalado mi pecho. Las palabras resonaron como campanas funerarias anunciando el final inminente de nuestra historia secreta e intensa antes siquiera haber tenido oportunidad real para florecer completamente entre sombras y deseos contradictorios. La incertidumbre crecía dentro mí como una tormenta imparable mientras intentaba aferrarme al último hilo frágil que conectaba nuestras vidas antes del inevitable desenlace. La tensión en el aire era palpable, como si las paredes de nuestra casa estuvieran a punto de estallar. Mi esposo me miraba con una mezcla de decepción y rabia contenida, y cada segundo que pasaba parecía un eco de mis decisiones equivocadas. La luz del atardecer se filtraba por la ventana, iluminando su rostro cansado y preocupado. ¿Por qué no me dijiste nada? Su voz temblaba, pero su mirada era firme. He estado sintiendo que algo no va bien entre nosotros. Las palabras se quedaron atrapadas en mi garganta. Quería explicarle todo, pero el miedo a perderlo me paralizaba. La culpa me carcomía, cada instante que pasaba con él había sido un escape de la rutina, un intento desesperado por encontrar lo que creía perdido. Pero ahora, esa búsqueda me había llevado a este momento. No es lo que piensas, logré murmurar al fin, aunque sabía que era una mentira. La verdad estaba ahí, expuesta como una herida abierta. ¿Entonces qué es? ¿Qué has estado haciendo? Su voz se elevó mostrando la frustración acumulada de los últimos meses. ¿Con él? ¿Con tu jefe? El silencio se hizo pesado entre nosotros. No podía negarlo, las sombras de mis deseos habían tomado forma en una relación prohibida. A medida que recordaba cada encuentro furtivo, cada mirada cómplice, una ola de arrepentimiento me golpeó con fuerza. Lo siento, repetí como un mantra sin sentido. Las palabras sonaban vacías en mis labios. ¿Lo sientes? ¿Eso es todo? La incredulidad en sus ojos me desgarró por dentro. Te he dado mi vida y tú te has dejado llevar por un capricho. No había forma de justificar mis acciones. El dolor en su voz resonaba en mi corazón mientras recordaba cómo había llegado a este punto, la búsqueda desesperada de atención en los brazos equivocados. Necesito tiempo para pensar, dije finalmente sintiendo como el aire se volvía más denso a mi alrededor. Él asintió lentamente como si ya supiera que nuestras vidas estaban a punto de cambiar para siempre. Se dio la vuelta y salió de la habitación sin mirar atrás, dejando un vacío helado donde antes había amor y complicidad. Me quedé allí, sola con mis pensamientos y mi culpa. Las horas pasaron lentamente mientras caminaba por la casa vacía, recordando momentos felices junto a él antes de que todo se torciera. El eco del pasado resonaba en cada rincón, los recuerdos eran dulces pero también amargos. Esa noche no pude dormir. La tormenta dentro de mí seguía creciendo mientras pensaba en mi jefe y en lo que habíamos compartido. Él también tenía sueños y aspiraciones, su deseo por mí era palpable, pero, ¿era eso suficiente para dejarlo todo atrás? Al amanecer decidí salir a caminar por el Parque María Luisa para intentar aclarar mis ideas. Los naranjos estaban en flor, llenando el aire con su fragancia dulce y envolvente. Pero incluso esa belleza natural no podía calmar la tormenta que rugía dentro de mí. Mientras paseaba entre los senderos empedrados, vi a parejas disfrutando del día, risas compartidas y miradas cómplices que reflejaban lo que alguna vez tuve con mi esposo. Un nudo se formó en mi estómago al darme cuenta de lo mucho que anhelaba recuperar eso. De repente sentí vibrar mi teléfono en el bolsillo, era un mensaje de él, necesitamos hablar. Mi corazón dio un salto. ¿Qué quería decirme? La ansiedad se apoderó de mí mientras buscaba un lugar tranquilo para responderle. No sé si puedo seguir así, escribí finalmente después de varios minutos contemplando las palabras adecuadas. Necesito entender qué significa esto para nosotros. Su respuesta fue casi inmediata, te espero esta tarde en el bar donde nos conocimos. El lugar estaba lleno de recuerdos, cada rincón evocaba momentos compartidos entre risas y confidencias bajo las luces tenues del local tradicional sevillano. Esa tarde decidí enfrentar lo inevitable,
tendría que tomar una decisión sobre mi vida amorosa y familiar. Al llegar al bar, el ambiente era cálido pero cargado de tensión. Él ya estaba allí esperando con una copa en la mano y una expresión seria en su rostro. «Gracias por venir», dijo mientras me acercaba a la mesa. «No he podido dejar de pensar», empecé a decir antes de ser interrumpida por su mirada intensa. «No quiero más secretos entre nosotros», afirmó con firmeza. «Lo que siento por ti es real». Las palabras flotaban entre nosotros como un hechizo poderoso. Sabía lo que significaban esas confesiones, pero también comprendía las consecuencias inminentes si decidía continuar este camino. «Nuestra relación ha sido intensa», respondí cautelosamente, sintiendo cómo las emociones chocaban dentro mío como olas contra las rocas. Él tomó mi mano suavemente sobre la mesa. Ese gesto simple encendió algo dentro mío nuevamente, el deseo por lo prohibido mezclado con el miedo a perderlo todo. «¿Qué quieres hacer?», preguntó al fin. Sus ojos buscaban respuestas profundas dentro mí. El peso de su pregunta resonó como un eco interminable mientras reflexionaba sobre mis opciones: seguir adelante con esta nueva vida o regresar al calor familiar del hogar donde todo parecía más seguro pero vacío al mismo tiempo. La decisión se tornó abrumadora cuando recordé a mi esposo esperando ansiosamente algún signo mío desde aquel fatídico día. En ese instante crucial comprendí que ninguna elección sería fácil ni sin consecuencias devastadoras para todos los involucrados. Miré hacia afuera del bar. Sevilla brillaba bajo el sol poniente mientras yo permanecía atrapada entre dos mundos irreconciliables. Una parte mía quería gritarle al universo sobre mis deseos ocultos, otra parte temía perderlo todo si daba ese paso decisivo hacia lo desconocido. Y así quedé suspendida entre sombras y deseos contradictorios, sin saber cuál sería el camino correcto cuando finalmente pronunciara esas palabras cruciales.